Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 16 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Comenzamos la última semana antes de las fiestas navideñas y lo hacemos con el mercado algo mixto. Hay varios temas pesando sobre la agenda. El primero, las dudas en torno a la continuidad del rally de las acciones estadounidenses. En Europa, las dudas en torno al manejo fiscal, las crisis políticas que esto ha desatado, también la desaceleración de su economía. En China, las dificultades que está teniendo Beijing para impulsar el consumo. Y en Latinoamérica tenemos la mirada puesta en Brasil. Revisemos qué está pasando primero en los índices y luego vamos a hablar de cada uno de estos grandes temas que están cruzando la agenda de los inversionistas. Tenemos una sesión algo mixta, tuvimos una caída en el índice regional en Asia de 0,33%, puso el freno sobre todo las pérdidas de las acciones chinas, vimos el Hang Seng de Hong Kong caer 0,88%. En Europa también la sesión es mixta, vemos al índice italiano revirtiendo sus pérdidas iniciales, opera en este momento con un alza moderada, pero los demás índices están en rojo y el Stoxx 600 marca una caída de 0,21%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, tratan de iniciar la semana con buen pie, son todavía alzas bastante moderadas, en el caso del S&P 500 de apenas 0,06%, vemos una variación similar del Dow Jones y en el caso del Nasdaq sí vemos algo más de fuerza, ya sube 0,16%. Importante para las monedas latinoamericanas, el dólar pone un freno a su avance reciente y quienes siguen a las criptomonedas estarán felices de saber, sobre todo si han invertido en ellas, que tenemos una nueva sesión al alza. El Bitcoin rozó los $105,000 y desde entonces ha retrocedido un poco. Opera en estos momentos en torno a los $104,800. Ahora sí, desglosemos un poco estos grandes temas que están marcando la agenda. Comencemos por Estados Unidos, el mercado que aparece todavía favorito para el próximo año. Es parte de ese discurso del excepcionalismo estadounidense, de una economía que sigue creciendo, pero donde la inflación se encuentra, digamos que moderada. Hay dudas, sin embargo, de si este avance del S&P 500 tiene todavía camino por recorrer o si se está acercando el momento de una corrección. Leía esta mañana una columna en The Financial Times, es la columna de Ruchir Sharma, quien yo sigo bastante de cerca porque ofrece usualmente una voz distinta al consenso del mercado. Y él está hablando que se está formando la madre de todas las burbujas, cree que es momento de apostar contra esta idea del excepcionalismo estadounidense que sostiene, y no solo él, muchos economistas también pueden encontrar este tema en los archivos de señal de F, hemos escrito ahí sobre eso, un factor importante detrás de este buen momentum que vive la economía estadounidense se debe a su adicción a la deuda fiscal. Ha sido financiada por un alto déficit y un alto endeudamiento. Y lo que plantea Sharma es que en algún momento del próximo año los inversionistas van a comenzar a demandar de Estados Unidos señales claras de que vuelve a la disciplina fiscal a cambio o bajo la amenaza de demandar tasas de interés más altas. Por ahora es una voz algo disidente. Tenemos todavía mucho optimismo alrededor de Estados Unidos, sobre todo esta semana en que se espera un nuevo recorte de tasas de la Fed. La decisión del Banco Central estadounidense va a llegar el día miércoles. Se da por sentado que va a haber un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa a 4,5%. A pesar de ese repunte de la inflación en diversos sectores de la economía, ya se le está prestando más atención a este tema que podría llevar a la Fed a desacelerar o incluso parar por completo el ciclo de bajas de tasas de interés.
Este es uno de los temas de discusión esta semana. Además de su decisión, la Fed va a entregar sus nuevas proyecciones, el famoso dot plot, donde el mercado buscará señales sobre cuál va a ser el camino que va a recorrer la Fed o que espera hasta ahora recorrer el próximo año. Vayamos ahora a China, que es otro de los temas que cruza la agenda, sobre todo para el próximo año, y es la continuidad de la desaceleración de su economía. En algún momento tuvimos esta inyección de optimismo después de las declaraciones del Politburó, después de las declaraciones de Xi Jinping, pero ese optimismo se ha ido debilitando desde que el Comité Económico, al cierre de su conferencia anual el viernes, solo entregó nuevas declaraciones generales, entregó un compromiso de impulsar el consumo, pero no entregó medidas concretas sobre cómo esperan lograrlo. Y esta mañana, nuevas cifras recuerdan la urgencia que tiene Beijing para reactivar el consumo interno, sobre todo en un escenario donde la demanda por manufactura se debilita y donde se anticipa un escenario comercial más difícil con Estados Unidos a partir del próximo año. Las ventas de retail en China se desaceleraron sorpresivamente en noviembre. Vimos un alza de 3% comparado al noviembre del año pasado, pero el mercado esperaba ver una variación de al menos 4,6%, que ya marcaba una cifra más baja que la de octubre, que fue 4,8%. El ritmo con que crecieron las ventas de retail en noviembre fue el más lento en 3 meses. Y ya desglosando las diferentes categorías, se puede ver que sí hubo un repunte en los sectores que recibieron estímulo de parte del gobierno, como esos subsidios o esos descuentos para la compra de electrodomésticos, pero que eso restó el gasto en otros productos y sectores. También importante, el mercado esperaba ver que el gasto en la inversión en capital fijo se mantenga con un crecimiento de 3,4% en noviembre, y lo que vimos fue una desaceleración, marcando la menor variación desde diciembre del año pasado. Esto está dejando en evidencia las dificultades que está teniendo China para recuperar no solo la confianza de los consumidores, sino también de las empresas. No bastan transferencias, no bastan subsidios. En el caso de los consumidores se habla de una pérdida de confianza más general que tiene que ver con la debilidad del sistema de seguridad social. A pesar de eso, hasta ahora no ha habido ningún anuncio que atienda estas preocupaciones de los hogares chinos, por ejemplo, en torno a la protección de desempleo, de salud o pensiones. Pongamos la mirada ahora en Europa, donde es precisamente, sobre todo en Francia, el alto costo del sistema de seguridad social, sobre todo el de pensiones, el que ha llevado al gobierno a un ciclo de inestabilidad política. El presidente Emmanuel Macron anunció antes del fin de semana el nombramiento de François Bayrou como el nuevo primer ministro. Sin embargo, pocas horas después, ya la agencia Moody's recortaba la calificación de deuda de Francia, diciendo que la fragmentación política va a impedir o genera altas dudas de que pueda haber una consolidación fiscal. Hay mucha presión de la Unión Europea sobre Francia para que recorte su déficit, para que reduzca su deuda, pero con un Congreso dividido entre la derecha radical, la izquierda radical y diversos bloques de partidos de centro, centroizquierda, centroderecha, un acuerdo parece muy difícil. Bayrou se va a reunir hoy con la derechista Marine Le Pen en búsqueda de formar un gabinete que ofrezca cierta estabilidad. Sin embargo, hay serias dudas de que el político de 73 años sea capaz de formar un gobierno lo suficientemente estable, con suficiente respaldo en el Parlamento para permitirle a Emmanuel Macron terminar su periodo como presidente hasta 2027. Donde ya vamos hacia elecciones adelantadas es en Alemania. Un evento importante en la agenda política europea hoy es el voto de confianza que va a pedir el canciller alemán Olaf Scholz. Espera perderlo, no ha movido un dedo para ganarlo, y es que es solamente una formalidad. Después de perder este voto de confianza, ya está previsto que convoque a elecciones adelantadas para febrero. Hay quienes decían que tenían que realizarse en diciembre, pero la burocracia alemana dijo: no llegamos, no hay papel, no tenemos suficientes horas antes de las fiestas navideñas, vaya a saber
qué otra excusa, así que se fijó en febrero para las elecciones. La pelea en Alemania también se concentra en lo fiscal. Hay una parte de políticos, analistas, que sugieren que Alemania tiene que levantar el techo de su déficit fiscal, tiene que permitir mayor endeudamiento para modernizar su economía, para estimular la economía que está en recesión hace 2 años, mientras otra parte, liderados por la centroderecha y también la derecha más radical, aseguran que lo que se necesita son reformas estructurales. Por ejemplo, volver a la energía nuclear, que ofrece una fuente barata de energía, que ha sido uno de los grandes problemas para la industria alemana, los altos costos de la energía después de cortar o reducir, no cortar del todo, pero reducir el consumo de gas ruso barato desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Más de fondo está en discusión los problemas del modelo alemán, esa dependencia del mercado chino, la dependencia de la energía barata de Rusia y la falta de modernización de sus empresas e industrias. Escuchaba una entrevista esta mañana decir, en Alemania nadie está hablando de inteligencia artificial, como una muestra de lo atrasada que se ha quedado la principal economía de la eurozona. También en esta región tuvimos cifras, no cifras económicas, pero sí la medición de los índices PMI, que recuerden se realiza en base a encuestas. Tuvimos señales de repunte del sector de servicios en Francia, en Alemania, también no en la eurozona, pero también en Europa hay señales de repunte de los servicios en Reino Unido. Para la eurozona en su conjunto, el índice de servicios repuntó a 51.4, volvió a territorio de expansión después de haber quedado bajo 50, que marca recesión, en la medición de noviembre. Se trata del primer cálculo de los índices PMI. En el caso del sector de manufacturas, sigue profundamente en territorio de contracción con una cifra en torno a 45. Finalmente, pongamos la mirada en la región. Los titulares siguen concentrados en Brasil. Financial Times plantea que los brasileños se ven obligados a pensar antes de lo previsto en un posible futuro sin el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Uno de sus presidentes asegura que se va a presentar para la reelección en 2026. Sin embargo, hay crecientes dudas respecto a su estado de salud, aunque el mandatario, que ya salió del hospital, asegura que se ha recuperado. En términos de cifras económicas, un evento importante hoy en la región va a ser la publicación del PIB del tercer trimestre de Argentina. Hay diferencias respecto a los pronósticos, pero las expectativas apuntan en general a que la medición del PIB del tercer trimestre muestre un crecimiento trimestral de la economía. Sería el primer crecimiento trimestral en un año y marcaría, o al menos daría fuerza al argumento del gobierno de que la recesión ya pasó. Quiero recordarles, a propósito de la región, nuestro podcast especial del viernes pasado, en que abordamos las expectativas para Latinoamérica bajo el nuevo gobierno de Trump. Mucho de lo que hemos hablado hasta ahora, todos los pronósticos para Estados Unidos, para Europa, para China, pero también para Latinoamérica, se basan en una pregunta: ¿qué hará Donald Trump? Leí el fin de semana una nota en The Wall Street Journal en que aseguraban que aunque los empresarios alrededor de Trump están haciendo presión para que modere, por ejemplo, sus amenazas tarifarias, en su equipo aseguran que todas las propuestas o amenazas, como ustedes lo quieran poner, que Trump es muy serio en ellas, que no va a dar paso atrás. ¿Qué significaría esto para la región? En Latinoamérica el gran tema va a ser la migración. No se pierdan nuestra conversación con Brian Winter de America's Quarterly. Si no la han escuchado todavía, lo pueden encontrar en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Es el episodio del viernes pasado. Finalmente, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero, que comienza la semana con una edición que de verdad no deberían perderse. Se concentra en la mirada hacia 2025. ¿Qué esperan los diversos sectores de la economía? Por ejemplo, el inmobiliario, que ha sido uno de los puntos más débiles de este año en la economía chilena. El titular destaca las expectativas para la inversión minera, con unos 7.700 millones de dólares en proyectos a materializar el próximo año.
También se destacan las mejores ideas de inversión, 25 mejores ideas de inversión de JP Morgan y el detalle de la ola de cambios tributarios que se vienen. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, apretar el botón de seguir en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.